¿Se entendió entonces el enunciado? ¿Sí? Me están diciendo que tengo dos archivos, uno que tiene la zona, dos puntos, el estado de la zona, dos puntos, el área de la zona de explotación. Y asociado al archivo zonas tenemos otro archivo llamado subzonas, en el cual tenemos el código de la zona, después tenemos el código de la subzona, y esta es la ley de explotación, ¿ya? En base a esos archivos nos están pidiendo lo siguiente: codifiquemos la función llamada zonas, que va a recibir dos parámetros, área y el nombre del archivo. Y esta función retorna una lista de las zonas en explotación con superficie mayor al área dada como parámetro. Por ejemplo, acá me están diciendo que yo llamo a la función zonas, me pasan el archivo zonas txt y me dicen el entero, fíjense que está sin comillas, por lo tanto me están pasando un entero, que es 7. Entonces me están diciendo que yo tengo que retornar todas las zonas que son mayores a 7. La zona 1 tiene 15, la acepto. La zona 2 tiene 7, no es mayor a 7, por lo tanto no la acepto. La zona 3 tiene 10, la acepto. La zona 4 tiene 30, la acepto. La 5 no, la 6 tampoco, la 7 tampoco. Y la zona 8, que tiene 9, que es mayor que 7, la acepto. Entonces, todas esas zonas me las va a entregar. Ya, muchachos, eventualmente, si ustedes no tuvieran el archivo txt, lo que tienen que hacer es seleccionar los datos del archivo PDF, hacen control C, tendrían que ir al archivo, o sea, por ejemplo, tendrían que ir a ver, programación, segundo semestre, no, estaba viendo más segundo semestre ya. IWIS 31, ¿cierto? Se van a la casa, tienen que irse a la carpeta donde van a guardar su archivo .pi. No están viendo nada, ¿no? Sí. Nueva función, a ver si. Ya, acá estoy en mi carpeta Python. Están viendo la carpeta Python, ¿cierto? Ahora ¿Sí? sí. Botón derecho, nuevo y documento de texto. Y por ejemplo acá dice, y colocan solamente zonas. No colocan el txt porque el archivo, su extensión ya es txt. Ustedes cuando guardan un archivo en Word no colocan informe.doc, colocan informe solamente, porque el .doc es parte del Word. Acá colocamos zonas. Botón derecho, o sea, doble clic, se abre el archivo vacío, copiamos la información y cerramos. Guardar. Repetimos. Vamos a ir acá primero, disculpen, ahora en este momento estoy en el PDF, copié la parte de las subzonas. Profe, como que está dejando de compartir. Sino que fui al web. Ahí ya. fui al web a buscar las subzonas. Ahora, nuevamente, botón derecho, en la carpeta donde yo quiero crear el txt, me voy a la opción nuevo, botón derecho, nuevo, y acá elijo un documento de texto. Se me crea, dice nuevo documento de texto, y ustedes colocan subzonas. ¿De acuerdo? Doble clic, se abre el archivo y pegan la información que tenían en el archivo. Este es por si acaso, yo supongo que les vamos a dar el archivo, pero supongamos que no lo reciben. ¿Ya? Ahí está, y guardar. Entonces ahí tenemos los dos archivos en mi carpeta ejercicios de Python, ¿cierto? Acto seguido, acuérdense que para que puedan encontrarlo, tienen que irse acá a buscar el idle. Está como súper lento. Ya. Abrimos el idle. En un segundo, que no sé qué le pasa al computador, está un poco bastante lento. Ya, control N. Están viendo ahora Python que está vacío, ¿cierto? Y nuevamente colocan cualquier letra y hacen F5 para guardarlo. Y ¿dónde lo tienen que guardar? En la misma carpeta donde guardamos anteriormente los ejercicios, los archivos de texto. ¿Ya? Entonces ahí tienen que irse nuevamente a la carpeta, en este caso, donde yo tengo guardado los ejercicios de IWI, ¿cierto? Eso lo tienen claro, ¿no? Tienen que tenerlo bien claro, si no, no les van a funcionar. Y le colocamos clase del 28 de julio. Guardar.
Ya, obviamente nos va a dar el error porque colocamos una letra. Ya. Ahora están viendo el Python, ¿cierto? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ya, muchachos. Vamos con la pregunta entonces que nos decían. Nos estaban diciendo nosotros que creáramos la función zonas, ¿sí? Que recibía un entero y el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para acá. Creamos def y tenemos zona archivo. Nos estaban diciendo que entregáramos una lista con todas las zonas que tuvieran superficie mayor estricta que el área dada. Entonces, tenemos que crear la lista vacía porque me dice que hay que retornar una lista. No hay que sumar, por lo tanto no hay que crear ni un contador, nada. Entonces lo que hay que hacer ahora es crear, ¿cómo abrimos un archivo? Creamos una variable arch, usamos el operador open. Acá dentro del open tenemos que pasarle dos parámetros. El archivo que queremos abrir, que sería el nombre, en este caso el nombre está guardado en una variable. Ojo chicos, el error común que yo detecto es que ustedes en vez de usar la variable archivo, que es donde está el nombre del archivo, muchos colocan acá, me colocan así, zonas.txt, coma R. La R podría no estar, porque cuando yo no especifico el segundo parámetro, se abre en modo lectura. Pero este es el error común. Si ustedes me están colocando el nombre ahí, están asumiendo de que siempre esta es una función. La gracia de la función es que es una caja negra, en la cual yo le paso dos valores, un número y un nombre al archivo. Y la función me va a trabajar con el nombre del archivo que yo le pase. Si yo coloco zonas txt, deja de ser un poco funcional, porque significa que esta función siempre va a ir a abrir ese archivo zona txt. Si yo le puse Pedrito txt, no lo va a abrir zonas txt. Y me va a dar error, si es que yo lo tengo creado el archivo zonas txt. Por eso, ustedes tienen que colocar acá la variable, o en este caso el parámetro, que tiene el nombre del archivo. Entonces ustedes colocan open archivo. De tal forma que ustedes no saben cómo se llama el archivo. Porque cuando yo llamo a la función, fíjense, si yo estoy hablando acá abajo, yo hago print y digo zonas y coloco, por ejemplo, 6 y coloco acá datos.txt. Aquí estoy llamando a la función zonas. El 6 lo voy a guardar, ¿cierto? Acá estaría haciendo lo siguiente. El 6 lo estaría guardando en área, ¿de acuerdo? ¿Me están viendo, no? Sí. Sale solamente el Python. Ya. Déjame un segundo. Profe, como que tiró una línea en blanco. Sí, eso estoy mirando que estaba en blanco. El 6 se va a área y archivo, o sea, el nombre datos lo estaría guardando en archivo. ¿Me entendieron, no? Eso es lo que yo hago cuando llamo a la función. El primer dato lo guardo en la variable área, el segundo dato lo guardo en archivo. Entonces, cuando yo coloco archivo acá, muchachos, técnicamente voy a abrir el archivo datos.txt. ¿Sí? Que sería lo mismo, porque yo también podría usar esto, y alguien dice, ah, pero es que mi archivo no se llama datos, se llama ejemplos. ¿Ya? Y a lo mejor acá no, yo no quiero, me interesan los de C, me interesan los de sobre 10. Pasaría lo mismo. Entonces, fíjense, acá, al hacer eso, yo estoy usando la función zonas, pero me va a trabajar con el archivo datos. Acá estoy usando la función zonas, pero me va a trabajar con el archivo ejemplos.txt. Esa es la importancia que tiene que una función reciba el nombre del archivo. Que me dice, oye, pásame el nombre de tu archivo y yo trabajo con tu archivo, no trabajo con el mío. ¿Se entendió? ¿Estamos claros, chicos? Ese es un error clásico, ¿eh? Y ahí pierden puntos prontamente. Ya. Entonces, ahí lo que tengo es el archivo, lo tengo abierto. Acabo de abrir el archivo para trabajar, ¿sí? El backslash/n del archivo va al final. Aquí todavía no entramos. Ese es cuando entramos a trabajar con los datos del archivo. ¿Ya? Entonces abro creo una lista vacía, abro el archivo, ahí está abierto. Y ahora para trabajar con el archivo, para obtener la información que está dentro del archivo, lo que vimos nosotros es que hay que hacer un for. Nosotros cuando abrimos el archivo, por ejemplo, al hacer esto, imagínense, porque no es así, imagínense que lo que ustedes lograron es generar una especie de lista donde cada elemento de esta lista es una línea del archivo. Por eso acá es importante el backslash/n. Entonces, cuando hacen ese arch, ustedes generan arch, en este momento sería como
no estoy diciendo que lo es, sería como una lista, donde cada elemento de esa lista es una línea. Por eso, cuando yo digo acá for línea in arch, estoy diciendo que este for va a recorrer ese archivo y me va a sacar de a una línea. Y va a hacer tantas repeticiones como líneas tenga el archivo. ¿De acuerdo? Si el archivo tiene 10 líneas, el for se va a ejecutar 10 veces. ¿Ya? Ahora que tengo línea, yo sé que línea es un string, porque es un archivo de texto. Por lo tanto, la lista va a ser una lista de string, lista de texto. Por lo tanto, cada elemento de ese for va a ser un texto. Yo ahí, línea, como es un texto, le voy a aplicar el strip. Aquí sí, Felipe, ¿para qué aplico el strip? El strip lo aplico porque yo sé que si viene una línea, si identifico una línea dentro de un archivo de texto, es porque alguien hizo un \n, es decir, alguien hizo un enter. Como hizo un enter, hay que quitar ese carácter, salvo que yo lo quiera considerar. Pero en este caso, yo lo quiero quitar, porque ese carácter me está generando ruido o me va a generar ruido para mis operaciones posteriores. ¿Ya? Entonces ahí lo que hago ahora es sacar el enter de la línea. Línea.strip. Y ahora, si ustedes recuerdan, nos decía que el archivo zonas venía zona, estado de la zona, que era una categoría, en el caso que vimos nosotros era agotado, y 2 puntos venía el área, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos línea.strip.split. El split significa cortar. ¿Y para qué vamos a cortar? Porque tenemos una línea, toda la información junta, pero yo quiero separar la información, la quiero separar. Donde encuentro los 2 puntos me lo va a cortar. Es decir, nosotros teníamos, por ejemplo, zona 1, 2 puntos agotado, 2 puntos, y teníamos, por ejemplo, 15, creo que era el valor. Eso es lo que teníamos en la línea. Sí, Israel, cuéntame, ¿qué consulta tienes? En el certamen, ¿sería obligatorio usar el punto strip para que se viera bien el archivo o sería mejor no ponerlo para que queden con espacio las líneas? No te entendí, la última parte. ¿Para qué, por qué no pondrías el strip tú? No sé, por si debería verse mejor así separados con los párrafos. No, lo que pasa es que tú siempre, aquí la línea, cuando tú lees la línea, ese Ujú. carácter lo va a leer así. Esta va a ser tu línea, Sí. tal cual. Al hacer el strip, lo que estás haciendo porque este es un string. Cuando tú le haces el strip, te va a quedar así. Le sacaste el \n. ¿Sí? Ah, ya. Si no, lo Entonces, imprimiría junto con el backtrack. o si no, te lo va a imprimir con el \n. Entonces, vamos a ir viendo Ya. todo. Entonces, eso es lo que hace el strip. Ustedes leen la línea y obtienen eso. ¿Ya? Al hacer el strip, obtienen eso. Le sacaron el \n. Y luego, al hacer el split, lo que van a obtener significa acá, présteme atención, voy a tratar de dibujarlo. Acá, miren. Acá hay 2 puntos, por lo tanto significa que ahí hay un corte. Acá hay 2 puntos, significa que hay un corte. Esos son los cortes que hace. Como hice 2 cortes, significa que mi string lo corté en 3 partes, ¿cierto? Me va a quedar por un lado Z1, me va a quedar por otro lado agotado, y me va a quedar por último el número. Eso lo tenemos Pero claro, no que ¿no? ahí el string ahora se vuelve una lista. Exacto. Entonces, ahora, estos son los cortes del string, pero esos cortes, ¿dónde los voy a guardar? Los voy a guardar acá. Los voy a colocar acá abajo para que les tengan claro. Vamos a hacer acá, por ejemplo, ustedes ese corte que era el Z1, lo guardan y como es un texto, lo guardan Z1, coma, después les va a quedar agotado, que es el siguiente corte. Y después coma, les va a quedar el 15, pero ojo que el 15 les queda como texto, porque es un archivo de texto. Si yo corto un texto, me siguen quedando subtextos. Entonces, esto es lo que logra el split. ¿Me entendieron o no? Sí, ¿Estamos de profe, acuerdo sí hasta ahí? entendí. Sí. Ya. Entonces, todo eso que tenemos acá al lado es lo que sucede. Primero con el strip, esta era nuestra línea. Repasamos. Esta era nuestra línea. Al aplicar el strip, se nos va el \n. Bueno, y si hubiesen espacios, por ejemplo, si es que yo hubiese anotado mal, hubiese anotado espacio, espacio, y después le apostado Z1, ese espacio también lo saca el strip.
El strip saca en los extremos. El strip quita. ¿Ya? Yo hago la analogía, se van a reír o no. Cuando usted ve la película, o sea, han escuchado hablar de striptease, ¿cierto? Es sacar. ¿Se acuerden? A lo mejor estudian con analogía. Strip, sacar. Van a sacar caracteres en los extremos. El split es cortar. Voy a cortar mi texto. No es lo mismo. El strip saca caracteres en los extremos especiales. El strip, si yo le colocara acá una letra, me va a sacar en los extremos esa letra. En este caso, como yo no coloqué nada, me va a sacar solamente los backslash n y los espacios en blanco. El split, cuando yo coloco 2 puntos, me va a cortar donde encuentro 2 puntos. Por eso me entrega una lista con los cortes. Ya, listo muchachos. Ahora que tenemos eso, lo que nos pedía a nosotros esta función era simplemente filtrar. Nos está diciendo las zonas que tengan una área mayor a esa área. ¿Tenemos el área? Sí, la tenemos en nuestra lista li y está en la última línea. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? Que como es un archivo texto, este li está como string. Nosotros no podemos llegar y hacer lo siguiente. If li corchete menos 1. ¿Y por qué corchete menos 1? Porque es el último elemento de la lista. Es mayor que área. ¿Ya? Eso no lo podríamos hacer. Voy a dejarlo ahí para que ustedes se acuerden de que eso es del split. Eso no lo podríamos hacer. ¿Por qué no? Porque este es un texto y este es un entero. Estoy mezclando peras con manzanas. Entonces tenemos que hacer si el entero del i menos 1, es decir, el 15 que teníamos acá en el final de la lista, ¿cierto? Este 15 lo voy a pasar entero. Si ese entero es mayor que el valor del área que me dieron, que para el ejemplo era 6 y en el que vimos en el sistema era 7, van a decir 15 es mayor que 7, si es mayor estricto, lo que tienen que hacer ustedes entonces es ahora a su lista L, punto, append, tienen que agregar la zona. ¿Y dónde está la zona? Está en la lista li, pero en la posición 0. Entonces, esto lo hago. Saco la primera línea. Le saco el backslash n, lo corto. Lo genero, esos cortes los guardo en mi lista li. Ahora pregunto, si el último corte que corresponde a la zona, o sea, al área, si esa área es mayor que el área que me están pidiendo, entonces agrego a mi lista L el código de la zona. Si no es mayor, no hace nada, y como llegamos acá y volvemos arriba, nos llegamos acá, no hay nada más, tenemos que volver al for. Sacamos la siguiente línea del archivo, si es que nos quedan, la procesamos, comparamos, y así vamos a estar iterando en este for, hasta que se acabe las líneas del archivo. Lo que viene después de que terminamos de trabajar es cerrar el archivo, arch close. Y por último, tendríamos que hacer acá return, queremos que nos retorne, ¿qué cosa? Nuestra lista L. ¿De acuerdo? Si hacemos, acá voy a cambiar 7 y acá obviamente voy a tener que poner zonas, porque así lo guardamos, y acá vamos a colocar 15 y vamos a llamar a zonas. Vamos a tener como resultado 2 listas. Hacemos F5 y vamos a ver los resultados, ¿cierto? Vamos acá. Están viendo los resultados, ¿cierto? El primer resultado es el que sale en el PDF, zona 1, zona 3, zona 4, zona 8. Y el segundo resultado nos estaba diciendo que nos mostrara las zonas que fuesen mayor a 15, ¿cierto? Las zonas que fuesen mayor a 15. Si nosotros vamos acá, ¿cuáles son las que son mayor a 15? La 1 no, es igual a 15. La 2 tampoco, tampoco. La zona 4 tiene 30, esa es mayor que 15. Esa no, tampoco, tampoco, tampoco. Por lo tanto, la única zona que cumple con un área mayor a 15 es la zona 4, que ese es el resultado que nos acaba de desplegar la función 2. Si lo hubiese dado mayor o igual a 15, habría salido también la zona 1, ¿cierto? Correcto, pero en este caso, dado el ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando nos dieron el ejemplo, el primer ejemplo, nos pusieron 7. Y 7 está en la zona 2. Como la zona 2 no la incluye, asumimos que es mayor estricto. No nos dicen mayor igual, nos dicen que es mayor estricto. De hecho, acá dice superficie mayor al área, no dice mayor o igual al área. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Algo que señalar? Ok. Después nos dice codificar la ley promedio, o sea, codificar la función, ley promedio, que recibe zonas y recibe un archivo. ¿Ya? Que retorna la ley promedio
de una lista de zonas dada como parámetro. Me están pasando una lista ahora. Me están pasando 2 zonas. Y me están pasando el archivo subzonas. ¿Ya? Entonces yo tengo que, de todas las zonas que pertenecen, ya sea la zona 1 o la zona 2, tengo que considerar, por ejemplo acá, zona 1, zona 2 serían estas 4. ¿Sí? Más abajo no hay zonas. Entonces si yo sumo 0,4 más 1, 1 más 1, 9 más 1, 1, ahí tengo 3, 4, 3, 9. 3, 9 dividido en 4 me da una ley de 0,975. ¿Me entendieron o no? ¿Entendieron lo que hay que hacer? Recuerden, muchachos, antes de ir a programar tienen que entender lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué me está pasando? Yo tengo que recorrer la lista, saco la primera zona. Con esa zona voy a recorrer el archivo. Cuando encuentre la zona, me voy al último dato, ¿ya? Y lo sumo. Y además lo cuento, porque para sacar el promedio tengo que tener la suma y tengo que tener la cantidad de datos. Entonces, vamos, jóvenes, a acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Nos vamos acá a compartir. Ya, esto lo voy a comentar para que no me genere ruido después. Tengo acá entonces ahora otro def que me dice ley promedio. ¿Entendieron lo que hay que hacer, jóvenes, o no entendieron lo que hay que hacer? Necesito feedback, necesito que me digan sí o no. No caché yo, profe. Ya, vamos a mirar nuevamente. A ver, hay una consulta en el chat. O un comentario o algo. Ya, algunos dijeron que sí. Fíjense acá, jóvenes. Me están pasando 2 zonas. Entonces yo me dice ley promedio. La ley promedio de las zonas, de las subzonas. Entonces me pasan el archivo subzonas. ¿Para qué me pasan el archivo subzonas? Para que yo saque la zona, por ejemplo, recorro esta lista, saco la zona 1. Y me voy al archivo subzonas. Y empiezo a recorrer la primera línea. Saco la zona. ¿Es igual a la zona 1? Sí. Como esta zona es igual a la que ando buscando, me voy, saco ese valor 0,4 y lo sumo. Y además cuento, llevo un dato. Saco la siguiente línea. ¿Es igual a zona 1? Sí. Lo sumo y lo cuento. Paso a la siguiente zona y así voy así hasta que encontrar todo. Se acabó para la zona 1, vuelvo a la lista, saco la siguiente zona y empiezo a ver si esta zona es igual a la zona 2, esta zona es igual a la zona 2, esta zona es igual a la zona 2, sí. Como es igual, saco el valor de la última de la lista del string y lo sumo a los anteriores y también lo cuento. Como esta también es igual a zona 2, saco el valor de la ley, lo sumo a los anteriores y lo cuento. Por lo tanto, a esta altura, lo que yo tendría es 1, 9 más 1, 1, 3, 3, 5, 3, 9, que es la suma de estos 4 de primera lista. ¿Por qué sumé esos 4? Porque son de la zona 1 y de la zona 2, que son las zonas que me están pidiendo que considere. Lo sumé y me da 3, 9. ¿Cuántos datos tuvimos de zona 1 y zona 2? Tuvimos 4, por eso es que dividirlo por 4. Y la división de 3, 9,4 me da 0,975. Ese sería el resultado. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos a ir a programar, porque nosotros tenemos que programar en base a lo que nos están señalando. Ya, hay varias formas de resolver este ejercicio. Si quieren, primero lo resuelvo sumando y contando, y la otra opción sería ir sumando los valores y al final después trabajar con la lista. Vamos a hacerlo de la primera forma. Me están diciendo que como tengo que sacar el promedio, tengo que sumar los valores y tengo que contar. Recordamos del certamen 1 que siempre que quisiéramos acumular, tenemos que usar el patrón de acumulador, que es fuera del ciclo, inicializar la variable en suma en 0, y también para contar, fuera del ciclo, inicializo la variable contador igual 0. Esas variables pueden darle el nombre que ustedes quieran. Ahora vendría el ciclo. ¿Cuál es el ciclo? El ciclo es que por cada zona, ¿y dónde están esas zonas? En una lista. Entonces yo digo, for so in zonas, para que ustedes sepan que so es una zona, ¿ya? Ahora, para cada zona, yo tengo que ir al archivo subzonas y sacar la línea y compararlo con mi código. ¿Cómo lo hago? Entonces, dentro de este ciclo, zonas, tengo que abrir el archivo, arch es igual a open, y coloco archivo. ¿Ya? Para que se recuerde que tiene que ir un modo, voy a colocar el R. Recuerden que si no coloco el modo, por defecto es lectura. Entonces, fíjense, saco la primera zona que necesito,
abro el archivo, y ahora que abro el archivo, for línea in arch. Proceso la primera línea del archivo, o las líneas, ¿cierto? ¿Qué hago acá? Li va a ser igual a nuevamente lo que hicimos anteriormente. Esto es bien monótono. Línea.strip. ¿Eso para qué? Para sacar el backlash n de la línea que acabo de leer del archivo. Este split, ¿con qué lo debiéramos aplicar? Y ahí, si no nos ¿Los 2 acordamos, puntos? tenemos que ir a buscar acá al archivo subzonas y nos damos cuenta que el subzona está con 2 puntos. Por lo tanto, lo que tenemos que aplicar nosotros es acá split con los 2 puntos. ¿Sí? Entonces, sacamos el backlash n y cortamos los 2 puntos. ¿Qué obtenemos entonces? Obtenemos lo siguiente. En la posición 0 de la lista li va a estar la zona. En la posición 1 va a estar la subzona. Y en la posición 2, o la última, va a estar el valor que yo necesito. Pero ojo, el valor está en texto, porque estoy leyendo un archivo de texto. Entonces, ya, sé que, si ustedes quieren recordarse, tenemos la zona, tenemos 2 puntos la subzona, y tenemos 2 puntos la ley. Eso es lo que tenemos en esa línea. Y al hacer split, eso le generamos una lista. Nosotros para sumar o no, tenemos que saber que sean de la misma zona. Entonces acá tenemos que hacer un condicional. Si li corchete 0, que es la primera posición de mi lista, es igual a so, que es la zona que tenía acá arriba que estoy sacando, si esos dos valores son iguales, significa que encontré la zona que ando buscando. Como la encontré, lo que hago ahora es suma más igual, y acá recuerden, la ley estaba en string, por lo tanto tienen que hacer int. No puede ser int porque estaban con decimales. Float. ¿Sí? Float de que de la lista li en la posición -1. ¿Ya? Ahí estoy sumando el último valor. ¿Sí? Sí, son 2 igual. Disculpen que estoy mezclado con Visual Basic. Sí, a veces se me pasan esas cosas. ¿Ya? Entonces, si línea es igual al so, entonces suman, ¿cierto? Y también tenemos que contar, por lo tanto, como encontramos un valor, contador, y este es más fácil, más igual 1. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a sumar y cuándo voy a contar? Cuando la zona sea la misma que ando buscando. Cuando la zona de mi lista sea igual a la zona del archivo. Y ahí sumo los datos del archivo. Ahora, si las zonas no son iguales, no hago nada con esa línea, paso a la siguiente línea, paso a la siguiente. Cosa importante, for arch.close. Ya, ahí, ¿por qué yo tengo que cerrar el archivo? Porque fíjense, y esto es importante porque a veces a ustedes les enseñan de que los archivos se abren arriba y se cierran abajo al final. No es siempre así. Porque yo, si hubiese abierto, si este archivo lo hubiese hecho afuera del for, significa que lo abro una vez y lo cierro una vez. ¿Ya? Pero acá necesito que explicarle una cosa para que me entiendan bien. Entonces vamos a ver si es que puedo una pizarra. A ver. Nueva función, pizarra. ¿Está viendo la pizarra o no? Chicos. Sí, profe. Ya, supongamos que este es un archivo y vamos a tener acá varias líneas. Ya no importa que no estén alineadas, para que ustedes se hagan una idea de un archivo que va a tener datos, ¿cierto? Ya, este es mi archivo. Voy a colocar acá archivo.txt. Ok. Cuando yo escribo arch es igual a open, comilla, archivo.txt, cuando hago el open, lo que sucede técnicamente, muchachos, es lo siguiente. Ustedes van a obtener el cursor, lo voy a jugar como una pelotita, van a obtener el cursor acá arriba. Espérense, no pasó nada. Van a tener el cursor acá arriba. Ahí va a estar el cursor. Ahí se abre el cursor. Arriba. Cuando ustedes hacen después, cuando ustedes comienzan a hacer disculpen. Ustedes hacen for línea in arch, línea, bueno, L es igual a línea, punto strip,
.split, ¿ya? Así lo vamos a dejar por ahora, ¿ya? Cuando ustedes hacen eso, lo que hace el for es, tomo la primera línea, ¿sí? Y el cursor me va a quedar después acá abajo, listo para leer la siguiente línea. Eso es el primer for. Después, la segunda iteración del for, ¿qué es lo que hace? Lee la segunda línea y el cursor me lo deja acá abajo, listo para leer la siguiente línea. Y así van trabajando, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que van haciendo ustedes, van leyendo, van leyendo, van leyendo, van leyendo, y llegan a la última línea. Y cuando llegan a la última línea, el cursor queda acá. ¿Cómo vas a ver? Técnicamente, voy a hablar una cosa acá quizás para cultura general. Técnicamente en el archivo va a haber un carácter especial llamado EOF. Supongamos, en otros lenguajes lo leemos como EOF. El EOF es el End of File. Encontró un carácter que marca el fin de archivo. Así como tenemos el \n, que te marca el fin de la línea, o el Enter, hay un carácter especial que te marca el fin de archivo. Entonces, ¿qué quiero dejarle con esto expresado a ustedes? Que yo cuando hago el for voy leyendo línea, 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 y el último for me va a dejar el carácter acá en el fin de archivo. Si yo no cierro el archivo, muchachos, si yo no cierro el archivo, el cursor siempre va a estar en esta posición. ¿Ya? Si yo no cierro el archivo, el problema que vamos a tener al no cerrar un archivo es que yo no voy a moverme de aquí. Acá me voy a quedar pegado. Entonces, ¿qué significa? Que si después yo vuelvo a hacer otro for, si después yo vuelvo acá a hacer, vuelvo a escribir acá for línea in arch, sin haber cerrado el archivo, L, por ejemplo, puedo hacer incluso print línea. Si yo no cerré el archivo anteriormente y vuelvo a hacer print línea, este for que estamos describiendo acá, este for que estamos describiendo aquí, muchachos, no tiene sentido. Porque no hay este for no está leyendo nada porque el cursor quedó acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo hago que el cursor vuelva a aparecer acá arriba? Para lograr eso, yo tengo que escribir acá, tendría que haber escrito arch, ya, déjenme un segundo, cambiar color, arch.close. Al hacer arch.close cierro el archivo, lo que me obligaría a nuevamente tener que abrirlo. Arch es igual a open archivo.txt. ¿De acuerdo? Al volver a abrirlo, se repite todo lo anterior, porque al cerrar ya se acabó todo, se borró todo esto, se borró el cursor. Entonces, al volver a abrirlo, entonces nuestro cursor vuelve a aparecer acá arriba. ¿Ya? Vuelve a estar acá arriba nuestro cursor. Y ahí repetimos todo el proceso. ¿Les quedó claro eso, muchachos, no? Eso es la forma de trabajar. Ahora, ¿por qué le explico esto? Volvemos entonces a nuestro código. ¿Por qué le explico eso? Porque acá es necesario que esta lectura de archivo, la lectura de archivo, esté dentro de la recorrido de las zonas. Y por lo tanto yo estoy obligado a abrir el archivo y cerrar el archivo, porque por cada zona yo quiero que parta buscando desde arriba hacia abajo. Si yo este archivo, de eso les voy a mostrar que funciona y después se lo voy a cambiar para que se den cuenta por qué no funciona. ¿Ya? ¿Alguien no entendió lo que les quise explicar con esto acá? ¿Y por qué es importante que esté este for aquí y que esté, o sea, que que abramos el archivo dentro del for y que cerremos el archivo dentro del for? ¿Lo entendieron, no? ¿Jóvenes, lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Ya. Ok. Entonces, ahora, fíjense, cuando cierro este archivo, o sea, aquí cierro, significa que ya recorrí todo el archivo, no tengo nada más que hacer. Vuelvo a la lista, saco la siguiente lista, abro el archivo nuevamente, es decir, vuelvo a colocar el cursor arriba, me empiezo a recorrer todas las listas de nuevo y las proceso. ¿Ya? Y después de que procesé las líneas, las cierro. Vuelvo a la siguiente zona, abro el archivo,
Entonces, y así se repite hasta que haya pasado por todas las zonas de la lista. Entonces, acá afuera, yo puedo decir que el promedio, bueno, podría ser incluso el tiro, return, suma partido en contador. ¿Sí? Si ustedes quieren ver que esto funciona, vamos a hacer print. Y voy a ir a buscar acá, vamos a buscar ley promedio. Ya, ley promedio, le pasamos las zonas y le pasamos el archivo subzonas txt. Si yo hago F5, ejecutamos y vamos a ir a ver el resultado acá y nos damos cuenta que nos da 0975. ¿Lo están viendo, muchachos? Sí, profesor. Sí. Ya. Eso es. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Les voy a explicar. Bueno, esto pasaba en el 2.7, me imagino que en el 3 la lógica indicaría que también pasara acá, pero de repente la implementación del 3 puede que no lo haga. Vamos a ver. Voy a colocar acá, voy a copiar esto de acá. Control C. Este voy a poner de promedio 2. Copio, ¿cierto? Y vamos a hacer los cambios que les dije. Saco el archivo hacia afuera. Ahí. Y la otra cosa importante, recuérdense que antes del return tiene que estar el close. Si ustedes colocan el close después del return, significa que no van a cerrar el archivo, porque el return te saca la función, por lo tanto, no alcanzas a llegar a cerrar el archivo. Eso también tiene sanción en la corrección, muchachos, para que no cometan esos errores. Ya, fíjense, cambié. Voy a llamar a F5 ahora. Ah, se me pasó una llave. Ya, F5. Y fíjense lo que sucede ahora. El resultado cambia. Me da 1.15. No me da 0.975. Si analizamos el 1.15, veamos si lo podemos explicar. El 1.15 se puede deber a esto. 1.9 más 0.4, porque alcanza a leer solamente lo de la zona 1. Lo de la zona 2 no lo va a leer, porque como el archivo quedó abierto, el cursor quedó abajo, por lo tanto no lee nunca más todos los datos. Significa que no va a encontrar nada de la zona 2, va a encontrar solamente de la zona 1. 1.9 más 0.4 te da 2.3. La mitad de 2.3 es 1.15, que es justamente el resultado que nos arroja acá. 1.15 porque solamente encontró dos datos. ¿Se entendió, muchachos? ¿Cuál es el error? Sí. Así que cuidado, este estaría malo. Error de no cerrar y abrir nuevamente el archivo. Eso es cuando queramos abrir más de una vez el archivo. Cuando necesitamos procesarlo dentro de una zona. Ya, estamos claros, ¿cierto? Pasamos entonces a la siguiente función. Que nos piden, a ver, tenemos un mensaje, gente. ¿Lo encuentran difícil ese examen? Porque es tipo de dificultad, no, yo no sé. Al menos yo logro entender cómo se desarrollan los ejercicios. Ah, Logro entender cómo es que se desarrollan los ejercicios. ya. El certamen es el viernes 31 en el bloque 11, 12, 13, 14. Viernes 31, si ustedes se van a la regla, creo que dice viernes 31, ¿no? ¿Ya? Viernes 31, muchachos, ¿no? De todas formas les vamos a mandar un correo dentro, a lo que salga esta clase, leo el informe, leo el mensaje, si es que hay modificaciones se hacen y se envía. Pero es el viernes, este viernes 31, bloque 11 al 14. No hay más porque hay gente que tiene prueba el martes, o sea, el sábado, de matemática. La idea no es colapsarlos y estamos rogando, o sea, exigiendo a la gente de aula que nos aseguren que no se va a caer ni nada por el estilo para que no nos genere dar más tiempo, nos generen ustedes frustración y todo eso. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Muchas gracias. Tenemos acá codificar la función mejor zona, y acá vamos a tener que trabajar un poco más. Fíjense, estamos trabajando con dos archivos.
Codificar la función mejor zona, que me van a pasar un estado, me van a pasar dos archivos, dos string con el nombre de los archivos. Recuerden, acá la recibe como parámetro un string con el estado de la zona y el nombre de los archivos. Esta función debe retornar una tupla con el código de la zona que cumple con el estado dado como parámetro y que tiene el mejor promedio de ley de todas las subzonas. ¿Entendieron lo que hay que hacer? Sí. Ya. Ojo. Acá, nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, en el ejemplo que están dando acá, programado. Me están diciendo que están buscando todas las zonas que tienen estado programado. Vamos acá. Tengo dos archivos, zonas y subzonas. ¿Dónde está el estado? En zonas. Por lo tanto, tengo que recorrer primero zonas. Saco la primera línea, hago el split, toda la cosa que ustedes quieren, lo que procesábamos, ¿cierto? Y obtengo el estado. En este caso, el estado es agotado. ¿Es igual a programado? No, no me sirve. Paso a la siguiente línea. ¿Es igual a programado? No. Paso a la siguiente línea. ¿Es igual a programado? Sí. La zona 3 está programado. Entonces, tengo que sacar la ley promedio de la zona 3. Es decir, acá anteriormente yo le pasaba una lista con varias zonas, pero en este caso solamente quiero sacar solamente para la zona 3. No me interesa nada más que la zona 3. ¿Cuál es el cuidado que tienen que hacer ustedes? Pueden usar la función anterior, por supuesto, pero recuerden que el primer parámetro es una lista. Por lo tanto, tienen que pasar entre corchetes zona 3. Entre corchetes para que lo considere como lista. Y le pasen el archivo subzonas. Con eso sacan un valor, ¿cierto? Y ahí ustedes podrían buscar el mayor, porque dicen que sea mejor. Saca la siguiente Z4, también está en estado programado, llaman a la función mejor ley y la comparan si es mayor o menor. Si es mayor, la guardo tanto el valor como la zona. Después siguiente, acá saco la zona 6 y también saco el valor de la zona 6 y veo si es mejor o menor. ¿Se entendió? No, sí. Ahora, a simple vista, se dan cuenta que la zona 3 tiene dos valores. Eso es 2,5 al dividido por 2 me da 1,25. La zona 4, que también está en programado, tiene 0,7 al ser dos valores me da 0,35. Y por último la zona 6, que tiene dos valores. Esto me da 2,7, lo que me va a dar 1,35. ¿Sí? Y claro, esa era la mejor, 1,35, que era la zona 6. ¿Por qué? Porque la zona 3 tenía un valor de 1,25. El mayor era 1,35. Entonces devolvemos la zona y la ley. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Ya, vamos entonces a desarrollar lo que tenemos que hacer. Les vuelvo a insistir, muchachos, para programar tienen que primero hacerlo manualmente para que ustedes identifiquen los pasos que están haciendo. Se supone que ese proceso de la parte manual a la parte de dar instrucciones, con el correr de los ejercicios, ustedes van adquiriendo esa destreza, hacerlo más rápido. Pero si ustedes no saben hacerlo manualmente, es poco probable que puedan dar las instrucciones para hacerlo automáticamente. Es como decirle, muchachos, denme las indicaciones para llegar a mi casa. ¿Cómo lo hacen para llegar a mi casa? ¿Alguien me las puede dar? Primero establecer un punto de partida. Ya. Y después, ¿cómo llega a mi casa? Saber dónde primero se encuentra. Eso es lo que pasa. Usted, para poder dar instrucciones para llegar a mi casa, alguien tiene que haber venido alguna vez a mi casa para saber dónde vivo, para poder consultarlo a lo mejor alguna de estas herramientas. Pero si yo nunca he ido a una parte, y es típico cuando ustedes se topan en la calle y dicen, oye, ¿dónde queda la clínica Indisa? Y ustedes nunca han ido, no pueden dar las instrucciones. Para poder dar instrucciones, se supone que ustedes tienen que haber tenido alguna experiencia, algo al respecto. ¿Sí?
Estoy quitando toda la tecnología. Estamos asumiendo que es lo mismo acá. Si con la tecnología a lo mejor ustedes pueden guiar. Pero acá, en este caso, si ustedes no han hecho alguna vez este tema de mejor zona, no lo hicieron mentalmente, no identificaron los pasos que hay que hacer, no, es poco probable que les quede un programa consistente, porque tienen que saber darle instrucciones. Lo que están haciendo ustedes es darle la instrucción al computador para que haga lo que ustedes harían. Ya, vamos entonces a la función mejor zona. Como la mejor zona va a usar la función anterior, voy a... Ah, esta es la que estaba mala, así que... Tengo que llamar el promedio 2, recordemos eso. Hay que llamar a la promedio 2 o si no me va a quedar el problema. Ya. Def. Ya. Entonces, me están pasando un estado y me están pasando dos archivos. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Me están diciendo que tengo que devolver una tupla con la mejor zona y la ley. Para esto tengo que tener, como está diciendo la mejor, me están diciendo que busque el mayor. ¿Sí? Y el mayor en este caso puede ser -1, porque estamos hablando de ley. No hay una ley negativa. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer acá es que nuestro mayor va a ser igual a -1, porque es lo más chico, o en su defecto, si no quieren explicar, colocan menos float e infinito, que es el elemento más chico que pueden encontrar en su computador. Ya, mayor es ese número. Y podríamos colocar acá win, que es vacío, que es donde voy a guardar la zona. Esa variable puede o no puede ir, porque al colocar el mayor menos infinito, nos vamos a asegurar de que siempre va a entrar al menos una vez al ciclo. ¿Ya? Ok. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que recorrer el archivo zonas. ¿Sí? ¿Por qué el archivo zonas? Porque en el archivo zonas está el estado. Y si la zona cumple con el estado que estoy buscando, me voy a buscar en las subzonas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Abrimos el archivo arch, va a ser igual a open. ¿Cuál archivo? Archivo 1. Ahora, for línea in arch, L va a ser igual a línea.strip.split. ¿Con qué? Con los dos puntos nuevamente. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que tengo la línea, la tengo procesada, tengo los datos separados, ya puedo tener separada la zona, el estado y el área, ¿cierto? Entonces, a mí de todos estos datos que están en la lista, me interesa el dato en la posición 1, que es el dato en medio. Si estado es igual a L, corchete 1, ¿sí? Si el estado es igual a la L corchete 1, significa que encontré una zona que está en el estado que estoy buscando. Entonces, ustedes podrían tener acá ley, va a ser igual, y ustedes llaman a la función anterior. Le ponen ley, promedio 2 en este caso, porque esa es la que dejamos correcta, y recibe una lista con zonas. Entonces, esto es lo que decía yo, corchete, y ustedes colocan L y la zona que está en la posición 0. Y coma, le pasan archivo 2, nada más. Aquí están usando la función anterior, que recibía zonas, que era una lista, y recibía el nombre del archivo donde iba a buscar, que era el nombre del archivo de las subzonas. Y ese nombre de archivo 2 es el que le voy a pasar de allá. Eso les queda claro, ¿no? Y acá corchete L0, porque como hace un for, zonas, ¿qué pasa si no hubiera puesto el corchete? Lo hubiese pasado en string. Al pasar un string, este for funciona también. Pero en vez de sacar toda la zona, me va a empezar a sacar de letra por letra de la zona. Si era Z1, el for primero va a sacar la Z y después va a volver, y el for va a sacar después el 1 y va a devolver. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante colocar corchetes y la zona que me interesa. O en su defecto, haber hecho un L.append. Cuando yo no coloco el modo por defecto acá, cuando yo coloco archivo 1, por defecto es lectura. Si ustedes quieren colocarle R, está bien, pero por defecto es lectura. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces,
acá yo obtuve la ley promedio para la zona L0, que es la zona que estoy buscando acá. Como ya tengo la ley promedio, lo que tengo que hacer ahora es buscar el mayor. Y ustedes lo que dicen es, si ley es mayor que mayor, mayor va a ser igual a ley, y win va a ser igual a L corchete 0. Es decir, si el valor de la ley es mayor que inmediato mayor, esto siempre va a ser verdadero la primera vez porque tengo el valor más chico posible, por lo tanto, aunque me dé una ley 0,1, 0,1 va a ser mayor que un infinito, por lo tanto va a entrar, y el valor de la primera zona va a ser el mayor, y por tanto el win va a ser L0, que es la zona. Si no, paso a la siguiente línea, saco los datos, comparo si el estado de la siguiente línea, que es otra zona, es igual al estado que estoy buscando. Si es el estado que estoy buscando, saco la ley promedio para esa zona, y como tengo la ley promedio, la comparo con mi mayor. Si esa ley promedio es mayor, cambio los datos. Si no, no hace nada. Y así se empieza a repetir. Entonces, cuando termino el for, lo que hago es arch.close. ¿De acuerdo? Y hago el return. Me decían que primero tenía que colocar la zona. ¿Y dónde está la zona? En win. Esa es la zona. Y después colocaba el mayor, o sea, el promedio. La ley promedio. Recuerden que yo, al colocar elementos separados por coma, automáticamente me vuelve una tupla. O, si quieren estar más seguro aún, le colocan eso. Pero ya, con lo que teníamos anteriormente, ya funcionaba. Veamos ahora. Hacemos el print y vamos a buscar acá, a copiar el llamado a la función. Control C. Vamos acá. Están viendo el Python, ¿cierto? Hacemos F5. Copiamos. Y... No, pero No lo estamos viendo, Se está profe. viendo el PDF. Vamos acá. Ahora se ve el Estamos Python. Ahora tenemos Python. Abrimos archivo 1, que es zonas txt. Déjenme revisar una sola cosa. El archivo, los estados están con mayúsculas. Fíjense, los estados están con minúsculas, ¿cierto? Ya, ese es. Vamos acá. Entonces llamemos al programado con la P minúscula. ¿Ya? Ahora sí, están viendo, ¿cierto? Ahí yo copié mejor zona, le pasé el estado que es programado, le pasé zonas y le pasé subzonas. Hago F5, llamamos a la función y vamos a ver los resultados. ¿Lo están viendo? Me da zona 6 con 1.35. Anteriormente me había dado vacío, es decir, nunca había entrado. La razón por la que no había entrado era porque el estado que estaba en el archivo era todo minúscula. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, si ustedes quisieran no caer en ese tipo de cosas, profe, ¿cómo se hace esta mayúscula? Para haber evitado ese problema, usted hace estado.lower o .upper, lo llevan todo a mayúscula o minúscula, en este caso lo llevé todo a minúscula, L1.lower. ¿Me entienden o no? ¿Aló? ¿Están viendo lo que estoy haciendo o no? Sí, pues estaba acá en el Python. Sí. Ya. Lo que hice fue eso, ¿no? Porque anteriormente, si se dan cuenta acá, o sea, si se dieron cuenta, la primera vez que llamé cuando ustedes dijeron que no me habían visto, me dio ese resultado, me dio el win nada y el mayor era el infinito. ¿Qué significaba eso? Que nunca entró en la condición. Entonces, ¿por qué se debía a eso? Porque yo anteriormente, si ustedes se van acá a la función, copié y el estado con el que estaba llamando la función era con la P mayúscula. Pero si se dan cuenta, en el archivo habíamos guardado todo con la P minúscula. Por lo tanto, los strings no coincidían, por lo tanto, nunca llamábamos a la ley promedio ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Bueno, lo que hicimos fue, una cosa era cambiar acá la P, y lo otro, para evitar de que si alguien escribió el estado todo en mayúscula, es que ustedes cuando comparen, el estado que le pasaron, lo pasen a minúscula, y lo que está en el archivo también lo pasen a minúscula, de tal forma que si en minúscula ambos son iguales, lo considero. Nada más. Eso es para evitar errores de mayúscula a minúscula. Es llevarlo a ambas comparaciones al mismo estado. No sacan nada con colocarla acá .lower y acá .upper. Eso tiene que ser en ambos casos la misma función. Podría haber sido .lower o .upper. En ambos casos funcionaba.
Ya, chicos, ¿se entendió? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Vamos claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Eh, veamos. Sigamos con el ejercicio. Parece que vamos a la pregunta 2 recién. Vamos a ponerle un poquito más de rapidez. A ver. Creo que... Veamos este. Porque el otro era... Lo dejo de desafío, la pregunta 3 de acá. No sé cuál quieren hacer. Este tiene una particularidad de que la primera línea no la tienen que leer, pero para algunos casos, porque esa es la distinta. Hagámoslo el jueves este, o se los dejo para que lo hagan ustedes, ya que me pidieron ejemplos. Este puede ser el certamen 3 del segundo semestre del 2013. Se los voy a mandar ahí al chat. La pregunta 3. Disculpe, me consulta antes de que continúe. ¿Sí? ¿Estoy escuchando? En caso de que, o sea, de los que tengan que dar certamen recuperativo, ¿cómo va a ser el formato? No sabe. Chan, chan. Ni idea. Pero me imagino que va a ser un desarrollo. Siempre hay un desarrollo. Y va a ser estilo certamen 3. Así que me imagino que puede ser 2 preguntas de desarrollo. Una solo de archivos y la otra estructuras de datos, como listas, tuplas. Ah, ya. Así me imagino. No Vale. creo que, porque el certamen recuperativo va a ser el martes 11 y la nota tiene que estar puesta el viernes 14. No creo que corramos riesgos Es algo muy complicado. de hacer, no, de meternos en aula con esas preguntas cuestionarios, sabiendo que en aula a veces ustedes marcaban la respuesta correcta y no la reconocía como buena. Significó más trabajo para nosotros. Porque hacer un certamen en aula con todo ese tipo de cosas ya es trabajo, y uno apuesta de que hace un trabajo inicial para que el trabajo de revisión o corrección sea rápido, pero no resultó así. Ya. Pero todavía no está decidido, o sea, lo que te puedo decir puede cambiar 100% o puede cambiar nada. Sí, es igual que como 2 semanas todavía. Ya, gracias, profe. Ya, que estén bien. Lo que sí les tiene que quedar claro es que este jueves es la última clase. ¿De acuerdo? Sí. Si posteriormente quieren ir al recuperativo y tienen dudas, me pueden escribir y eventualmente podríamos hacer alguna clase Zoom de resolución de dudas. Pero técnicamente nos queda una clase y 13 minutos de esta. Cuénteme. ¿Aló? ¿Alguien había dicho profe? Yo escuché que dijeron sí. Ya. Vamos entonces a la pregunta del certamen recuperativo. Mira, aquí tengo un certamen recuperativo, que esto fue el 2019, primer semestre. Desde el Aeropuerto Internacional de Pitonia salen constantemente vuelos a las principales ciudades del mundo. La información de los vuelos que saldrán en un día en particular se encuentran almacenados en el archivo salidas, año, mes, día. Por ejemplo, acá tengo salidas 2019, el 9 de agosto. ¿Sí? CSV. ¿Ya? No es TXT, pero también es archivo de texto. ¿Ya? Cuyo nombre incluye el año, mes, día correspondiente. Las líneas del archivo tienen el formato vuelo, punto y coma, tendremos el vuelo UA 7998, 2 puntos, con destino a Tokio, que sale a las 12. ¿Sí? El código del vuelo está formado por 2 letras que identifican de manera única la aerolínea, United Airlines, me imagino, seguidos por una serie de dígitos, ¿ya? Ahí tienen 7998. Y ahí tenemos el archivo de entrada, podríamos decir. Nos dicen, escriba la función agrupar fecha, Profe, ¿sí? ese le hicimos una ayudantía. ¿Ya lo hicieron? Sí. Entonces hagamos el otro. ¿O quieren hacer otro? ¿Tienen algún ejercicio? ¿No?
ver, ya. Yo creo que este no lo tienen. Vamos a ir a buscar el certamen del 2019. ¿Hicieron el semestre pasado, el año pasado? El de la fase 2. Creo que no. O sea, no está publicado, por eso creo que no lo he hecho. Pero nadie tiene, no es un tema sensible el tema COVID, ¿no? Si alguien me dice que le afecta, no lo hacemos. ¿En qué sentido? Es que el tema es el COVID. Dice acá, el Ministerio de Salud de Bitonia se toma muy en serio la pandemia por COVID-19 y lleva un registro detallado de los pacientes que han sido diagnosticados con el virus alrededor del mundo. Para ello utiliza un archivo de texto como el que se muestra a continuación. Tenemos la fecha, ¿ya? El 24 de enero del 2020, en Washington, Estados Unidos, femenino, 55 años, el 1 ya más lo que significaba, y acá está fiebre y dificultad para respirar. ¿Sí? Ese es un registro de pacientes solamente. Y acá no está la explicación. Cada línea contiene el diagnóstico, la ciudad, ¿ya? La ciudad, el país, el género, la edad, un indicador, 52, ¿ya? Un indicador Profe, ¿nos puede mandar eso, porfa? de si el paciente sobrevivió o murió, o no, por eso decía que sí hay gente que es susceptible, y la lista de síntomas que evidenció. Por ejemplo, este de Texas tuvo fiebre tos. ¿Ya? Siguiendo la siguiente estructura, fecha, ahí está la fecha, la ciudad, el país, el género, la edad, supervivencia, y ahí venían los síntomas. Los síntomas después van separados por coma. El género puede ser F o M, el indicador de supervivencia puede ser 0, para indicar que el paciente se encuentra vivo, o en caso contrario, puede contener la fecha de muerte o simplemente un 1, cuando no se conoce la fecha. Por ejemplo, en este caso, esta persona de 52 años, de género femenino, en Texas, murió el 28 de febrero. Acá también murió, pero no saben la fecha en que murió. En Italia, Roma. ¿De acuerdo? Son datos reales en todo caso, muchachos, ¿eh? Por si acaso, no están inventados, esto lo sacamos de una base de datos. Pero esto fue en febrero. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió la idea, no? Tengo la fecha del diagnóstico, la ciudad, el país, el género de la persona, la edad de la persona, y acá venía un indicador. 1 o una fecha implica que murió y 0 que se mantiene vivo. Entonces, escribo la función más fatalidades. Si se dan cuenta, acá lo que están haciendo es un resumen. ¿Sí? Más fatalidades, nos van a pasar el nombre del archivo, nos van a dar un número inferior, un número superior y un género. Que reciba como parámetro el string con el nombre del archivo, donde el archivo va a tener el formato como el que se escribió arriba, así como dos números enteros positivos que definen el rango de edad en el cual quiero buscar, y un string que contiene un género, F o M. La función debe construir el archivo fatalidades.txt, que contendrá en orden descendiente los nombres de los 3 países donde han muerto más personas del género indicado, y con una edad que se encuentra en el rango definido por inferior y superior, inclusive. En caso de que se produzcan empates, se puede incluir cualquiera de los países que empatan. Puede suponer que siempre existirán al menos 3 países con pacientes fallecidos. Además, la función debe ordenar el número total de pacientes en el archivo procesado. Acá en este caso me torna 12. Además de generar el archivo, me dice la cantidad de pacientes que se procesaron. En este caso serían 12. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Ahí está, fatalidades. Nos dice que el que mayor fatalidades tuvo fue Italia, después tuvo China y en este último momento fue España. Esa es la pregunta 1. Y bueno, vamos a hacer la 1. Después hacemos el 2.
¿Entendieron lo que hay que hacer o no? ¿Era mucho texto? Analizamos de Mucho nuevo. texto, profe, pero está bien. Yo entendí. La función debe construir el archivo fatalidades que contendrá en orden descendiente de mayor a menor los nombres de los 3 países donde han muerto más personas del género indicado. ¿Ya? Es decir, me están diciendo que yo tengo que buscar las personas que sean hombres o mujeres, va a depender de lo que nos pasen acá, que estén en este rango de edad. En este caso, me diciendo, busca los países que han tenido más fatalidades, en el caso de hombres, que estén en el rango de 45 a 55. ¿Sí? En estricto rigor, ¿qué se les recomienda acá? Porque tienen que contar, ¿no? Como se les recomienda contar, lo que tienen que hacer ustedes es un diccionario. Lo más fácil es hacer un diccionario. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Leen la primera línea, ¿sí? Hacen el split con el punto y coma, obtienen el género y obtienen la edad. ¿Sí? No sean más fatalidades, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, obtienen 3 cosas importantes. El género, la edad y el estado. Entonces, ustedes crean el diccionario. Si este es el género que estoy buscando y está en el rango de edad que estoy buscando, ustedes se van a sacar el país y ese país, y antes de pasarlo al país, tienen que ver el estado. Si acá hay un 1, si es distinto de 0, porque cuando es 0 está vivo, si es distinto de 0, entonces ustedes ese país lo agregan al diccionario. Y tienen que preocuparse si es que este país ya está o no. ¿Se entendió? Ya, vamos a hacer la primera parte. Nuevamente, control C, nos vamos a ¿dónde nos vamos? Acá, IWI 171, ejercicios, Python, botón derecho, nuevo, ¿y cómo se llama este archivo? Nuevo documento de texto. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Lo están viendo ustedes? ¿Me lo pueden decir? Pero está en formato Excel. Sí, no importa, pero como... Paciente. Pacientes. Punto. Ya, ojalá pacientes TXT nomás. Pacientes. Pacientes TXT lo voy a dejar solamente, porque si no, tendría que haberlo ido abierto en otro... Pero para efectos del algoritmo va a ser lo mismo. ¿Ya? Ya. Ya, jóvenes. Lo tengo creado. Y vamos entonces a cerrar. Guardar. Ya, está creado el archivo pacientes y nos vamos a ir ahora al archivo clases. ¿Qué me está dando por el chat? Déjenme llegar al chat. ¿Nos puede mandar ese ejercicio? ¿Cómo se lo mando? ¿Por Starken? ¿O no? ¿Me tiene un link, profe? Como al documento. Se lo mando por Starken, ¿no? Mejor, ¿o no? Ahí lo tienen en su chat. ¿Lo tienen ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, ahí llegó archivo del Sí, reunión. profe, gracias. Ya. Era mejor Starken. Haciendo publicidad. Sin remuneración. Ya. Vamos. Nos concentramos en los últimos 5 minutos para que terminemos esta parte. ¿Qué archivos están viendo ustedes ahora? ¿O qué están viendo? Díganme. El Python. Ya. Perfecto. Me decían entonces que tenía que crear el archivo, o sea, la función llamada más fatalidades.
Ahí tengo más fatalidades, ¿cierto? Género inferior y acá vamos a colocar archivo, ¿no? Aquí vamos a colocar nombre archivo. ¿Sí? En este caso, como les dije a ustedes yo, como nos están pidiendo contar en los países donde hubo más o menos fatalidades, me están pidiendo contar y al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces lo ideal sería que para contar, y dado que no sabemos cuántos países hay, tener un diccionario. Tenemos un diccionario vacío, abrimos el archivo que nos acaban de pasar, open, archivo, ¿ya? Recuerden que si no especifican el modo, por defecto se abre en modo lectura, ¿ya? Arch, open archivo, for línea in arch, estamos leyendo, ¿cierto? Y recuerden siempre, importante, para no cometer errores, lo siguiente. Copien la línea donde está la información, si ustedes quieren la copian acá arriba, ouch, control Z. Acá copian la línea. ¿Para qué copian la línea? Ya, porque ustedes cuenten una vez y cuenten bien, me imagino. Que cuenten. La idea es de que la primera vez que cuenten bien, para que no después con la rapidez no cometan errores. Supongamos que ustedes van a hacer el split con el punto y coma, la fecha va a estar en la posición 0, la ciudad va a estar en la posición 1, el país va a estar en la posición 2, el género va a estar en la posición 3, la edad en la posición 4, si sobrevivió en la posición 5 y después en la posición 6 vienen todos los síntomas separados por coma. Eso les queda claro, ¿no? Eso yo les pido que lo hagan una vez y lo hagan arriba, para que después, porque a veces se equivocan después con la rapidez, en vez de contar de 0, parten contando del 1 y les queda un poco la escoba. Entonces, sacan la primera línea, la línea va a tener ese formato, y lo que hacen L va a ser igual a línea, punto strip, ¿para qué? Para que ese texto que trae el backslash n, lo eliminemos, y el split con el carácter que queremos cortar. En este caso, si nos damos cuenta, los ejemplos venían con punto y coma. No, sí, punto y coma, no punto. Ahí está. Punto y coma, ¿cierto? Entonces hago el split, punto y coma, y me va a generar una lista con esos valores. ¿Sí? ¿Qué me interesaba de estos valores a mí? Lo primero que tengo que ver es si cumple con el género. Si género es igual a L, que es mi lista con los datos, ¿en qué posición está el género? En la posición 3. Si género es igual a L3, ¿ya? And, ustedes pueden colocar acá inf menor, vamos a considerar menor igual, no estoy seguro, porque decía, en el texto rigor no decía si, decía entre, ¿no? Sí, No dice dice que inclusive. inclusive, ya, mejor todavía. Entonces, la edad no está en la posición 4, pero ojo, la edad está en texto. Entonces, tiene que ser int de L, corchete, 4, menor o igual que el superior. ¿Ya? Si el género es igual al del N3 y mi edad es mayor o igual que el inferior y menor o igual que el superior, ¿qué hago yo? Significa que me sirve este dato. Bueno, podría colocar otro AND, pero lo vamos a hacer acá. Si L, corchete 5, que es el supervivencia, es distinto de 0, y nótense que el 0 tiene que ir con comillas, porque el L5 es un string. ¿Me entienden eso, no? Tienen que tener cuidado con el tipo de dato. Recuerden que todo lo que leen del archivo es texto. Si L5, corchete 0, es distinto, si L5 es distinto de 0, significa que es un 1 o es una fecha, por lo tanto esa persona está muerta, por lo tanto entraría a contabilizarse como muy fatalidades. ¿Cómo lo contabilizo? Ahora tengo que contar, y para contar tenemos el uso del diccionario, que es el patrón que más vimos para el uso del diccionario. ¿Cómo agregábamos al diccionario? Acá tenemos que tener en consideración de que la misma forma que agrego, modifico, por lo tanto tengo que preguntar si es que la llave existe o no. ¿Cómo pregunto? Si, ¿dónde está el país? En la posición 2. L corchete 2, not in D, si el país no está en el diccionario, D corchete L corchete 2 es igual a 1. Si no está,
agrego el país y tengo una fatalidad para ese país. Si no, significa que esa llave, ese país ya existe en el diccionario. Como ya existe, debo aumentar en 1. Entonces coloco D, corchete L, corchete 2, porque ya existe, más igual 1. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? ¿Alguien se perdió? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿se perdió? Sí, profe, entendió. Vamos con avión. Ya. Sí. ¿Directo a estrellar o...? Vamos con Avión sin Torres motor, Jiménez. sin nada. Sin nada. Ya. Arch.close, ¿cierto? Cerramos el archivo, porque ya lo procesamos. Hasta este momento tenemos el diccionario, con los valores, el país y la cantidad de fatalidades. Nos pedían que lo hiciéramos en orden descendiente, de mayor a menor. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a crear una lista. Lista va a ser igual a una lista, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? For P in D, estoy sacando el país, ¿cierto? Lista.append. Y este es otro patrón que siempre tienen que usar. Yo los diccionarios no los puedo usar, los diccionarios no los puedo ordenar porque el diccionario no tiene orden. Por lo tanto, lo recomendable es pasarlo a una lista. Ahora, fíjense, me decían que devolviera los países que tuvieron mayor fatalidad. Es decir, me están pidiendo que el criterio de orden es la fatalidad. Pero yo devuelvo el país. ¿Cómo lo hago entonces? No puedo colocar en mi lista país, fatalidad, porque si hago un sort me los va a ordenar en orden alfabético. Lo que tengo que hacer es crear una tupla donde el primer elemento de la tupla sea el criterio por el cual voy a ordenar. Es decir, en este caso me están pidiendo la cantidad de fatalidad. Por lo tanto, ¿dónde está la fatalidad? En el valor del diccionario. D corchete P, al colocar el país al diccionario, me devuelve la cantidad de muertos. Y ahí tengo la cantidad de muertos y después tengo el país. Ojo, hasta ahí estaríamos mal, porque el append acepta solo un parámetro, por lo tanto tengo que pasar todo esto como una tupla. Ahí sí. ¿Qué estoy haciendo acá? A mi lista que estaba vacía le agrego la cantidad de muertos y el país como una tupla. ¿Y habría funcionado insert? ¿Para qué hacer el insert? Si la lista está vacía, ¿cómo lo vas a...? ¿Tú sabes dónde está, cuál es el mayor, cuál es el menor? Oh. ¿Ya? Entonces, lo mejor es el append, porque vas agregando, agregas, y acá lo que tienes hasta el momento tienes una lista de tupla. Una lista de tupla donde está un número y el país, un número y el país. Como tienes una lista de tupla, haces lista.sort. Ahí te queda la lista ordenada, de menor a mayor. Lista.reverse. Ahí te queda ordenada de mayor a menor, ¿cierto? Pero te queda como lista de tuplas. Entonces, lo que tú vas a hacer ahora es crear una lista final, ¿sí? Vacía. Y lo que vas a hacer ahora es sacar los 3 primeros elementos de la lista, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer ahora, como vas a recorrer la lista, vas a hacer for cantidad, país, ¿ya? In lista, ¿sí? Pero tú no quieres toda la lista, quieres desde el inicio hasta el 3, quieres los 3 primeros. ¿Se acuerdan del operador slice? O bien colocan un contador ahí que lo haga 3 veces y sacan 3 veces, ¿no? O hacen el operador slice. ¿Eso les queda claro? ¿Esto lo entienden? Estoy diciendo que de la lista que tenía todos los países, vaya del 0 al 3. El 3 no está incluido, es decir, me va a sacar el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Me está sacando los 3 primeros países. ¿Y por qué los 3 primeros países? Porque son los 3 mayores. De menor a mayor, de mayor a menor. Entonces, como saco los 3 primeros, saco los 3 mejores. ¿Y qué es lo que hago ahora? Final.append, que agrego país. Solamente el país porque la cantidad no me interesa. Y como esto está ordenado, voy a agregar primero el mayor, después el segundo mayor y al último el tercer mayor. Y ahora que tengo listo eso, return final. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguien tiene dudas? Pero, profe, ¿no había que crear un archivo con los 3 mayores? Ah, de veras, que había que crear un archivo. Ah, sí, pues dice otra cosa, nada que ver. Eso es por estar tratando de apurarlo rápido. A ver, dice, en caso de buscar empate, se debe incluir cualquiera y al empate puede suponer que... Ah, ya. Dice acá lo siguiente. La función de construir archivos de fatalidades que contenga el orden descendiente, los nombres de 3 países, los 3 países donde han muerto más personas, con la edad, ya.
inclusive. En empates se entiende cualquiera. Ya. Entonces, ¿cómo escribimos? No estamos tan lejos. Porque acá están recorriendo, en vez de hacer acá este final punto append, acá cambiemos. ¿Qué hay que cambiar acá? En vez de hacer final, vamos a hacer arch. No, final es igual a open. ¿Y cómo se llamaba el archivo que había que crearlo? Salía el nombre, ¿no? Fatalidades. Fatalidades.txt. ¿Sí? Abro el archivo fatalidades y lo abro en modo W, porque lo voy a escribir. ¿Ya? Si existe lo voy a borrar. Entonces ahí tengo abierto el archivo fatalidad final. Y acá en vez de append, el final.write. ¿Qué van a escribir? Van a escribir país más /n para que se escriba hacia abajo. Y acá en vez de return, bueno, el return va. No, aquí no va return. Aquí hay que hacer algo. Acá hay que hacer final.close. Cerramos el archivo. Y acá hay que hacer el len de lista, porque había que tener la cantidad de casos, que eran 12. Ahí está. Ese era el cambio que había que hacer. ¿Se entendió? Los perdí. Anteriormente, en vez de escribir un archivo, lo que estaba haciendo era mostrarlo por pantalla. Ahora lo que estoy haciendo es, abro mi archivo fatalidades, recorro los 3 primeros elementos de la lista, que ya está ordenada, y en mi archivo final escribo el nombre del país y le concateno el /n. Y después de que termine de hacer esos 3 recorridos, cierro el archivo y me retorna la cantidad. ¿Alguien quedó con dudas? ¿No? ¿Ya? No, Listo, profe. muchachos. Ahí estamos. Damos por cerrado. Lo voy a hacer un F5 rápido a ver si alcanza a correr. Ah, no va a funcionar porque no he llamado a la función. Denme un segundo y nos vamos. Estamos listos. Los que tengan que irse. Y que tenemos váyanse clase nomás. ahora. Yo Vayan tengo que ir a nomás, desayunar muchachos. todavía. Vayan nomás. Sí. Yo lo hice para que ustedes lo terminaran nada más. Muchas gracias. Bueno, paciente CSV no me lo encontró porque lo tengo como TXT. Así que, bueno, nos vemos el jueves. El jueves terminamos. Tranquilo, muchachos, no se impacienten. Chao, profe. Que les vaya bien. Ahí Chao, está, profe. muchachos. Cuídense. Igual, Chao, profe. profe, gracias. Chao. Cuídense, nos vemos. Gracias. Sí, chao. Profe, ¿Sí? tengo una consulta, pero no es con respecto a la materia. Cuénteme, Matías. Es que intenté instalar un archivo pip de Python a través del CMD, pero no pude. Y de hecho, ¿Por qué quería cuando instalar, intenté correr Python, ¿para no qué me quería corría instalar las el PIP? funciones. El pipe. Porque estaba aprendiendo a trabajar con bot, con Telegram bot. Entonces quise instalarlo y busqué en internet y decía que era a través de CMD. Y cuando lo Sí. intenté hacer, no me salió, no me resultó. Es que a veces tienes que ver la seguridad que tiene tu computador, pero eso se instalan a través de, claro, consola de comando. Tienes que haber pasado algún instalador que te reconoce y después más fácil instalaste todo eso. No, el instalador que reconozca no. Es que la información que aparecía en internet aparece en que descargue el archivo pip y ese lo introduzca lo deje en la carpeta como del disco C ¿Dónde están? y, En nuestras librerías de Python. y ahí ¿cómo que se llama esto? Abro CMD, me voy a la carpeta y lo corro. O sea, pongo el nombre, enter y se supone que se instala, pero no. Tienes que poner run. No sé, mándame por correo el link para mirar lo que te estoy diciendo. Y Ya, para profe. corroborar que sea algo que se instale. Ya, vale, Yo profe. no voy a instalar algo que no conozca. ¿Ya? Ya, Ya, vale, Matías. profe. Le mando Que el esté bien. correo. Muchas gracias, igual a Igual, usted. chao. Nos vemos. Despierta la Fernanda, que se quedó dormida. Ya, yo la llamo. No, profe. Fernanda, que Chao, estaba que ahí. esté Dije, bien. chao, Fernanda.